La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos, ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada y nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 6 de septiembre de 2025. Justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa Café y Palabras se reitera durante el fin de semana en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y a YouTube para que ustedes, la audiencia, puedan escucharlo cuando los prefieran. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Esto es Café y Palabras en la noche de Oriental. En este programa de hoy recibiremos vía telefónica desde México a Mari Carmen Menchaca Maciel, maestra de diseño estratégico e innovación, diseño experiencial por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ella es la directora de diseño y marketing de Nudo Gordiano. Nudo Gordiano es una revista digital literaria colaborativa que desde el 2018 está en internet. Pero también más que eso. Sobre esto nos estará contando la maestra Mari Carmen Menchaca en un momento más. Menchaca, perdón. Y antes de dar comienzo a nuestra primera parte del programa, agradecemos a Sebastián porque ya nos está saludando. Buenas noches, acá ya sintonizando con un cafecito. Dice, bueno, muchas gracias Sebastián por estar allí. Entonces damos comienzo, ahora sí, a la primera parte del programa, nuestro micro análisis literario de la Biblia. Hoy, en nuestro micro análisis literario de la Biblia, vamos a tratar el tema de la voz del narrador en los textos bíblicos. Para este micro de hoy, recabamos información del libro de David Montoya Castro, La Biblia también es literatura, 7 propuestas de lectura del texto bíblico. Texto que los invitamos a leer porque resulta interesante. La voz del narrador es, según lo define Montoya Castro, la voz acompañante que orienta al lector al indicar lo que está pasando y cuál personaje es quien habla en un momento determinado. Esta voz es diferente al autor.
al narrador implícito o del escritor. La voz del narrador puede asumir diferentes perspectivas y da al lector o al escucha una orientación respecto de lo que sucede en el relato y cuál es el personaje que habla. Y como una suerte de orientador del mensaje que está presente dentro del mismo texto. Montoya Castro cita a Shimon Bar Efrat 2000, quien menciona que en la Biblia es posible detectar hasta 5 diferentes perspectivas que el narrador asume. Así, hay un narrador que todo conoce de los personajes, opuesto al narrador que tienen un conocimiento específico. Hay otro narrador que ingresa en la historia narrada y hace comentarios y explicaciones, siendo él mismo parte, distinto del que disimula todo elemento que lo distinga o identifique. También hay un narrador que presenta una visión panorámica distinta de una visión cercana de lo relatado. Menciona este autor citado por Montoya que existe un narrador que sobrevuela a los personajes y desde ahí los narra, distinto del que tienen una visión panorámica. Y también hay un narrador neutral u objetivo, diferente al que define su actitud sobre lo que está contando. En definitiva, la voz del narrador tiene una clara intención de orientar la lectura en algún sentido. Para que intentemos comprender esto, Montoya nos acerca unos ejemplos. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Leeremos de Sagrada Biblia, traducción directa de los originales por Monseñor Dr. Juan Strombinger, corrección 7, como lo hacemos habitualmente en este micro. Ejemplo de narrador participativo. Lo veremos en el Evangelio de Juan. En esta sección, la voz del narrador señala el propósito de la obra. Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Otros muchos milagros obró Jesús a la vista de sus discípulos, que no se encuentran escritos en este libro. Pero estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. En la siguiente sección del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 24 y 25, la voz del narrador busca mostrar la autoridad de quien procede. Nos señala David Montoya, autor consultado para este micro de hoy. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se quisiera ponerlas por escrito, una por una, creo que el mundo no bastaría para contener los libros que se podrían escribir. Otro ejemplo de voz del narrador también es posible encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 a 3. Hay una suerte de explicación para evitar confusión del lector en el versículo 2. La samaritana. Cuando el Señor supo que los fariseos estaban informados de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, abandonó la Judea y se volvió a Galilea. Y para ir finalizando nuestro micro de hoy, citemos un ejemplo más. También se señala en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 5, versículos 1 al 9,
Montoya dice textualmente: el narrador ubica contextualmente a los lectores que desconocen la costumbre a la que se refiere el relato. Esto que menciona Montoya está indicado por el versículo 4 que aparece entre corchetes. Sobre esto es algo interesante. Es una aclaración que se hace de que hay ciertas secciones del texto que aparentemente fueron creadas después para darle mayor sentido al texto. La lectura ahora entonces dice: el paralítico de la piscina. Después de esto llegó una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Allí estaban tendidos una cantidad de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que aguardaban que el agua se agitase. Porque un ángel bajaba de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el primero que entraba después del movimiento del agua quedaba sano de su mal, cualquiera que éste fuese. Y estaba allí un hombre enfermo desde hacía 38 años. Jesús, viéndolo, tendido y sabiendo que estaba enfermo hacía mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sanado? El enfermo le respondió: Señor, yo no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se agita. Mientras yo voy, otro baja antes que yo. Díjole Jesús: levántate, toma tu camilla y anda. Al punto quedó sanado. Tomó su camilla y se puso a andar. Y aquí Montoya señala la importancia del análisis literario de la Biblia, pues descubre que quienes realizaron un análisis de la crítica textual descubrieron que este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos, por lo que es lógico pensar que fue agregado por un redactor posterior. Y cabe una acotación más, pero cito textualmente a David Montoya Castro: sirva este ejemplo para mostrar la riqueza de un análisis literario del texto bíblico, pues, según nuestro criterio narrativo, que tiene en cuenta la voz del narrador, no necesariamente este verso 4 sería un añadido posterior, sino un comentario del narrador que da cuenta de la creencia cultural que enmarca el relato. De esta manera, la crítica textual haría bien en tener más en cuenta criterios internos, llamémosle literarios, y no solamente criterios externos, históricos, en su valoración de las variantes textuales. Hasta aquí nuestro micro análisis literario de la Biblia. Espero les haya resultado interesante. Y recuerden que el 13 de septiembre recibiremos a Alejandro Porley y Virginia Gutiérrez con su micro de lecturas. Esto es Café y Palabras. En la noche de Oriental. Sentí Oriental. 770 AM. Lo que siente mi país. Súmate a la colecta de agosto del Fondo Común Diocesano. Colaboremos con el sostenimiento del hogar sacerdotal para acompañar a los sacerdotes ancianos y enfermos de nuestro país. Ingresa a colectate.com.uy y anota en el buscador Fondo Común Diocesano o el número de colecta 11411. 11411. Para mí el vino siempre es Santa Teresa. Tinto con un asadito, blanco bien frío y ahora también Santa Té, el más bolichero de la familia. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Santa Té, el nuevo tinto suave de Santa Teresa. ¿Querés acercarte más a la vida de la Iglesia Católica? El Quincenario Entre Todos te ofrece artículos para profundizar en tu fe y en temas de actualidad. Te acerca testimonios de Dios actuando en nuestra iglesia local. ¿Querés el tuyo?
Conseguilo cada 15 días en parroquias y capillas de Montevideo o consultá en locales de librería Lea. Por suscripciones, comunicate al 098-833-154. 098-833-154. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Hoy recibimos en Café y Palabras a Mari Carmen Menchaca Maciel, licenciada en Diseño Gráfico y Comunicación Visual General por la Universidad Autónoma del Estado de México. Además es maestra de Diseño Estratégico e Innovación, Diseño Experiencial por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Desde hace 8 años se desempeña como directora de Diseño y Marketing de Nudo Gordiano. Nudo Gordiano es una revista digital, literaria, colaborativa, que desde sus inicios, en palabras de su director general, Enrique Ocampo, se propuso generar un espacio donde se encuentren lectores deseosos de conocer y escritores que muchas veces se ven impedidos de mostrar sus creaciones. Cabe mencionar que estos generadores de medios son personas que rondan los 30 años, no mucho más, y sin embargo están creando espacios de comunicación muy fluida. Ya está con nosotros Mari Carmen. Bienvenida, Mari Carmen, a Café y Palabras. Buenas noches. Hola, Walter, buenas noches. Es un placer tenerte por aquí en Café y Palabras. Muchísimas gracias por atendernos. Creo que tenemos 3 horas de diferencia, pero bueno, es decir, es un poco menos de medianoche y eso está bueno por allí por México, ¿verdad? Sí, acá todavía es un poco temprano, pero no te preocupes. Bien, muchísimas gracias. Nudo Gordiano, entiendo, saca las primeras publicaciones de la revista allá por el 2018. ¿Puede ser? ¿Es más o menos así? Sí, justo en mayo de 2018 fue cuando empezó esta comunidad literaria. Ajá. Que inició Enrique a través de Facebook. Uh-huh. Y bueno, se fue extendiendo a hacer convocatorias un poco más grandes para poder dar oportunidad a escritores y también lectores Uh-huh. que iniciaran con esta bella experiencia literaria. Porque hasta lo que yo entiendo es virtual, es decir, es una revista digital. Y entonces me gustaría preguntarte, bueno, porque justamente se fue modificando, fue creciendo, ya estaremos hablando un poquito de eso, pero ¿cómo fueron esos inicios? ¿A qué respondía el crear este proyecto de comunicación que es tan interesante? Pues mira, Enrique, que es el director general, Uh-huh. él con otros amigos tenía la intención de crear un club de lectura para fomentar la lectura. Ajá. Y de esta forma empezaron a solicitar que les enviaran cuentos, poemas o cualquier texto para pues poder enriquecerse de distintas personas. Claro. Esto fue evolucionando porque recibieron muchísimos. Ajá. Y después de esto ya empezaron con una convocatoria que paulatinamente inició la revista. Pero todo empezó como un club de lectura. Ah, qué bien. Es decir, comenzó como un club de lectura y bueno, hubo como una necesidad entonces, ¿no? De poder dar a conocer todo eso y crear un espacio más amplio. Sí, claro, porque pues en las editoriales no siempre reciben todos los textos o a veces es un poco difícil llegar a ellos. Claro. Entonces ellos decidieron crear esta oportunidad para que cualquiera pudiera generar sus textos. Uh-huh. Y bueno, así es como comienza la revista, con esta iniciativa de dar oportunidades. Uh-huh. Y además también generar como esa curiosidad de que cualquier persona puede comenzar a escribir. Claro. Y
yo viendo las primeras revistas digitales en ISU, veía que bueno, había algo de música, algo de poesía, algo de narrativa. Tenía más secciones que las que tiene hoy, que son por un lado lírica y por otro lado narrativa, ¿no? Específicamente. Sin embargo, también hay una sección de otro tipo de textos. En ese tiempo, es decir, había algo más. Se fue ajustando y yo me acuerdo haber escuchado una entrevista que mantuvieron con ellos, lo escuché por iVox, no me acuerdo ahora del programa, donde ellos contaban cómo también se fue dando todo ese proceso, cómo fueron aportando distintos profesionales, distintos creadores, porque la calidad de la imagen que acompaña a cada texto es realmente impresionante. Hay un gran trabajo atrás, está muy cuidada la edición de la revista en todos los aspectos, y eso fue evolucionando. Cuando uno mira los números desde el principio hacia lo que hoy, que ya llegamos al número 44, y bueno, ahí te hago una pregunta. ¿Cada cuánto sale la revista? ¿Cada cuánto tiempo? No sale cada 15 días ni cada un mes, ¿verdad? No, es bimestral, Uh-huh. debido a la cantidad de textos que nos llegan. Uh-huh. Y bueno, lo que comentas de las secciones que ahora se han delimitado un poco fue Uh-huh. debido a esto, porque pues no recibíamos tanto de la musicalidad, entonces ya decidimos quedarnos con pura literatura. Uh-huh. Y por esto mismo se decidió que fuera bimestral, para que hubiera un tiempo para poder absorber lo que es cada texto y Uh-huh. poder tomar la mejor decisión de cuál sería el apropiado para que aparezca en ese número. Uh-huh. Porque son 5 o 6 textos y de narrativa, 5 o 6 textos de lírica, y es más o menos eso, es decir, no son muchos. Sin embargo, siempre hay una gran calidad, un muy buen trabajo, y eso es interesante, conocer a distintos autores de distintos lugares. Eso es lo muy interesante que tiene la revista. Hay aportes de distintos lugares, de distintos países. Sí, así es. Tenemos aportaciones desde España, Uruguay, por supuesto, de México, Argentina y Chile. Me parece que son los países principales de Ajá. los que nos han llegado textos. Claro. Y el sitio en internet de Nudo Gordiano tiene varias secciones. ¿Nos puedes hablar sobre las mismas? No hablo de la revista, sino del sitio de Nudo Gordiano, la página web. Tiene varias secciones. Sí, en esas secciones antes manejábamos lo que son las columnas. En este momento ya no ha sido posible, debido a que nuestras columnistas pues se han ido ocupando en diferentes aspectos de su vida, Ajá. pero ellas decidieron aportarnos sus escritos Uh-huh. de manera em, de manera que fuera simplemente para compartir Claro. sus palabras, sus enseñanzas. Uh-huh. Y bueno, es casualidad que todas sean mujeres, pero la verdad es que se siente muy bonito saberlo. Claro, Y sí. bueno, varias de ellas han publicado para las revistas del Tecnológico de Monterrey, que es una universidad aquí en México. Ajá. Y bueno, ellas han tenido el gusto de conocer a Enrique, Uh-huh. y de esa manera fue como se hizo esa conexión con ellas. Genial. Pero ahorita, pues la verdad es que no hemos continuado con ello, pero estamos buscando a quién le gustaría poder formar parte de las columnas. Claro. Eso está bueno, porque es dar la continuidad a unas secciones que fueron delimitadas en algún momento en el sitio, pero que hacen, ¿no? Es decir, uno va buscando, después uno se acostumbra y va buscando esas columnas, va buscando esas secciones. Hace poco estaba viendo algunos trabajos. Hay una sección de cuentos, por ejemplo, narrativa,
y da gusto leerlo cada uno, ¿no? Es como una selección que se puede leer en el mismo sitio, que pueden o no estar en la revista, pero que están allí en el sitio y que son de una calidad muy, muy, muy interesante. Hay mucho trabajo, es muy cuidado también allí en el sitio, ese tipo de cosas. La revista se publica digitalmente en la plataforma ISU. ¿Cómo es el trabajo de diseño y marketing que desarrollas? Quizás puedas comentarnos brevemente cómo fue el inicio y cómo es el trabajo hoy, porque asumo que todo el proyecto crece y se modifica con el tiempo. Claro, la verdad es que yo he cambiado mucho junto con la revista, Uh-huh, o más bien la revista me ha cambiado a mí, uh-huh, porque mi estilo antes era, pues la verdad, era un poco sucio, no tenía mucha idea de cómo bajar o cómo interpretar las palabras de otros, uh-huh, y poco a poco me fui enriqueciendo de los estilos de los autores. Por ajá, ejemplo, he tenido el gusto de leer varios de tus textos, uh-huh, eh, y cada uno tiene un estilo. claro, Y siempre que llegan textos a mí, porque yo no soy la primera que los lee, primero pasa por el consejo editorial, ajá, cuando llegan a mí, como que de alguna forma sientes que ya conoces al autor ajá, y ya sabes más o menos de qué va el cuento. Como que muchas veces tienden a contar historias hiladas, es claro, decir, que se pueden correlacionar. ahí va, Entonces, cuando yo empiezo a leerlo, me lo empiezo a imaginar una y otra vez, uh-huh, hasta encontrar el punto del clímax del cuento, ajá, que si bien en algún punto de nuestra vida nos enseñaron que es a la mitad del texto, no uh-huh, siempre es así, porque a veces claro, me han tocado cuentos que te quedas muy, pero ¿cómo pasó esto si antes estaba de otra forma? Y lo tienes que releer y releer para poder comprender cómo llegamos a ese punto. ajá, Y ese es el punto que a mí me gusta. O sea, que sepan el desenlace sin saber cómo llegaron ahí. claro, claro, Para de esta forma llamar la atención de ellos. uh-huh, Obviamente tenemos reglas editoriales, uh-huh, en diseño me refiero, ajá, que no podemos cambiar, por ejemplo, las tipografías, pero en algunos puntos me puedo dar algunas libertades debido pues, a la libertad que tiene el texto para hacerlo, si es muy flexible o si no lo es. claro, Y también me gusta desempeñarme mucho en los títulos. ajá, Me parece que los títulos pueden describir la personalidad del cuento o del poema. En el poema es un poco más difícil porque su interpretación es más libre, pero en el claro, cuento es un poco más fija y puedo uh-huh, tomar distintos elementos de los personajes o de la historia para implementarlos en él. claro, claro. Porque justamente, es decir, una de las cosas que se ve de lo que a mí al menos particularmente me gusta de la revista, justamente eso, los títulos y la imagen. Es decir, cada imagen es muy impactante, dice mucho, es una síntesis del texto. Y me parece que ahí hay un gran trabajo. Es decir, yo lo valoro mucho, lo disfruto mucho con gente bueno, que lee la revista, que nos compartimos y que lo comentamos. Nos gusta mucho eso, es decir, el trabajo de imagen que hay detrás. Es decir, hay toda una apuesta por justamente eso, por sacar eso esencial, si se quiere, y eso está reflejado en la imagen. Es siempre, yo lo llamo fuerte, es una cosa que enseguida te impacta, enseguida te resalta de lo que vas a leer. Antes de empezar a leer, ves la imagen, primero que nada, es decir, está como de fondo, sin embargo, es muy fuerte. Eso me parece muy, muy interesante. Eso también tú estás armando toda esa parte, entonces. Sí, sí, sí. Yo soy quien arma toda esa parte. Bueno, en sí toda la revista, desde las portadas, desde las imágenes de las convocatorias. Siempre me ha gustado como crear un mundo mágico. Uh-huh, No tal vez por el romanticismo que esto implica, más bien porque me gusta darles a entender a los escritores que este es un espacio que ellos pueden interpretar como ellos gusten y que podemos encontrar algo muy oscuro o algo muy, muy puro, muy claro. uh-huh, uh-huh, Em, Me ha gustado mucho la manera en la que lo fui cambiando de los colores.
Si Ajá. te das cuenta, al principio todo era muy plano y era muy correspondiente al branding de Nudo Gordiano. Sí, sí. Y después de una plática con Enrique, me dijo, no, tú suéltate, tú, ahora sí que tú haz lo que tengas que hacer para que nuestros escritores se sientan en confianza y también llamemos la atención de varios lectores. Claro. Entonces ahí fue cuando empecé a pensar, a imaginarme cómo me gustaría a mí o cómo me llamaría a mí la atención escribir. Yo la verdad no escribo, Ujú. me gusta leer mucho Ajá. y me gusta leerlos a ustedes. La verdad es que siempre hay un cuento favorito, Ujú. pero todos son impactantes. Hay Eso. algunos que son muy cortos, pero tienen un giro impresionante que Claro. no te esperas. Claro, Y eso claro. es, creo que lo bonito de la lectura, Ujú. que no siempre necesitas un libro enorme para impresionarte, Claro. sino una intención clara del escritor y Ujú. de saber cómo llegar a ti. Porque no todos conectamos con todo, Sí, claro. pero hay algunos que hasta me han hecho llorar y allí estoy en edición y sí, Qué interesante. llegan a mi corazón. Claro, pero qué bueno eso, ¿no? Porque eso es una cosa que no es fácil llegar al otro. Es decir, y uno nunca sabe, creo que el escritor nunca sabe quién le está leyendo, el escritor nunca sabe hasta dónde llega. Es como, por ejemplo, supongo que a ustedes le pasa lo mismo que de repente me puede pasar a mí o cualquiera que esté en comunicación. Es decir, acá en la radio nosotros estamos hablando frente a un micrófono, pero nunca sabemos a dónde llega y cómo impacta, cómo llega. Supongo que con la revista pasa lo mismo. Es decir, ustedes sacan un proyecto, hacen un trabajo impresionante de edición y demás, pero después la pregunta acá sería, ¿han tenido alguna en distintos momentos respuestas del público? ¿Hay formas que se comuniquen y dicen, me gustó esto, por aquello? ¿Cómo es ese feedback, ese retorno para con ustedes? ¿Cómo funciona? Pues mira, de los textos que seleccionamos, muchas veces lo agradecen, muchas veces lo republican y hacen mención a las ilustraciones, que les gustó cómo bajé la idea, y la Ujú. verdad es que a mí se me llena el corazón de leer eso. Claro, claro. La verdad no hemos tenido comentarios negativos, solamente últimamente que hemos recibido muchísimos textos, pues hay mucha gente que piensa que tal vez no conecta con nosotros, sin embargo no es eso. Ujú. Primero hay que revisar muy bien la convocatoria, porque como en todo hay normas, Exacto. y pues sí, la verdad es que si no cumplen, pues solito el sistema los descarta, eso Claro. ya no es manual, ya es algo que no está en nuestro control, y Ujú. aunque el cuento sea muy bueno, tiene que seguir esa norma, Claro, claro, o el claro. poema. Exacto, exacto. Y ya que pasan como a ese filtro, pues Ujú. ya se evalúan con base en criterios artísticos, técnicos, Ujú. con las intenciones artísticas, claridad, cohesión, coherencia, Claro. ortografía, obviamente, Ujú. y ya se ponderan ahí las evaluaciones. Obviamente no podemos hacer un número súper extenso, Claro. porque yo no podría para empezar. Claro. Si ahorita siento que son muy largos o que a veces me quedan muy largos, Ujú. pues no se puede, pero no es que no conecten con nosotros, es Claro. que pues la verdad hemos crecido mucho en estos años Ujú. y nos da mucho gusto seguirlos recibiendo, Ujú. y lo que yo les puedo decir es que lo sigan intentando, porque hay mucha gente que los manda por Messenger y Ajá. pues yo soy quien atiende ese asunto, Ajá. y la verdad son buenos, pero porque no los envían correctamente no pueden ser publicados, Claro. y ese es el detalle. Y Claro. yo creo que si lo siguen intentando, pues ya estaré ahí leyéndolos. Es que, de hecho, en el sitio de la revista, en el sitio de Nudo Gordiano se especifica, hay una forma, hay una serie de cosas que están bien claras, ¿no? Es decir, el que quiera enviar puede hacerlo y hay unas normas y eso es interesante. Las convocatorias, justamente de eso te iba a preguntar, es decir, las convocatorias para la revista se publican hoy por hoy en el sitio justamente de Nudo Gordiano, en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero ¿hay algún otro lugar, algún otro sitio donde se comparte esa información o en estas redes?
solamente. Es en esas redes, Ujú. pero también si se suscriben al newsletter de la página, Ajá. se les envía por correo. Claro, claro, claro. Genial, genial. Vi preparando el material para este programa 31 que Nudo Gordiano lleva adelante una academia que está planteada como una academia virtual de escritura. ¿Qué nos puedes contar sobre la academia? Porque esto es algo nuevo, yo lo descubrí hace muy poco, no sé si está hace más tiempo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Lleva poco tiempo, Ajá. pero la academia es una iniciativa comercial de la revista, porque como tú sabes, la revista no tiene fines de lucro, Exacto. es meramente colaborativa. Ujú. Entonces, esta academia es para darle sustento a ella. Claro. Es una academia literaria con cursos pregrabados de poesía y cuentos. Ujú. Y también dentro de esta tenemos los cursos didácticos que también son muy accesibles, la verdad. Ajá. Esta academia tiene 3 puntos tres puntos de su razón de ser, Ajá. que son el generar ingresos para Nudo Gordiano, que Ujú. como tal somos una empresa, Sí. compartir y difundir el arte literario Ujú. y el proceso de aprender y ejecutar. Es decir, si tú tomas un curso de aquí, Ujú. vas a tener la oportunidad de llegar más fácil a la revista. Claro, claro. Porque ya vas a tener estas bases, no porque lo pagues, o sea, a lo que voy es que te van a enseñar Claro, claro. cómo apropiadamente bajar tus ideas, cómo estructurarlo, Ujú. y así poder tener mejores oportunidades para publicar. Claro, claro. Es interesante, yo lo estuve viendo al sitio, las distintas propuestas que hay. Por un lado, está pensado para tomarlo en forma particular, pero también para instituciones. Es Sí, otra opción. es como una educación complementaria Ujú. para que puedan desarrollar mucho mejor esta habilidad de la escritura. Claro, Pero claro. nos centramos muchísimo más en lo que son la poesía y los cuentos. Y los cuentos. Ujú, ujú. Es interesante. Y bueno, justamente, ¿no? Para que la revista siga siendo viable, ¿no? Porque para todo se precisa tener ingresos, es decir, poder cubrir, porque por ejemplo, es decir, mantener el sitio tiene un costo, y todo implica un costo. Es decir, la producción que ustedes tienen en tiempo, la gran cantidad de trabajo que lleva a hacer algo, y más con la calidad que ustedes desarrollan, implica bastante tiempo de trabajo de varias personas. Está bien, está bueno que exista esa opciones de dónde obtener recursos para que siga siendo posible esta revista que ya lleva varios años, ¿no? Que ya lleva varios años. Eso es muy interesante. Y ya, la verdad es que ya llevamos mucho tiempo. Ujú. Cada vez que veo atrás es como, wow, no como lo hemos logrado, más bien cuánto hemos crecido Sí. y cómo hemos cambiado. Claro, porque muchas veces surgen instancias de revistas literarias en forma digital, en formato digital, que son las formas en que medianamente se pueden sostener, y que bueno, muchas veces desaparecen porque justamente no es posible. Hay muchos sitios donde uno puede compartir textos, pero no siempre se mantienen en el tiempo, porque bueno, los costos operativos superan las capacidades de quienes los llevan adelante. Es difícil, implica dinero, implica tiempo, implica una serie de esfuerzos. Así que bueno, es muy loable, pero además hay un gran equipo de trabajo detrás, que cada uno aporta lo suyo. Yo por lo menos he estado revisando todo eso, es decir, toda esa gente que está detrás del proyecto desde sus inicios, y bueno, eso es interesante, que apuesten por mantener esto al aire. Dijimos que las secciones, bueno, del sitio, de alguna manera se van a tratar de mantenerse.
¿Qué proyectos hay Sí, con por respecto? ejemplo, Sí. ay, perdóname. No, dime. La sección, por ejemplo, de cuentos, ensayos y poesía y reseñas, sí va ligada a la revista. Ajá, claro, Sí, claro. es así. La que estamos intentando revivir es la de las columnas que hemos dejado un poco de lado, pero también esto es por la cantidad de trabajo que tenemos dentro de la revista, porque ya por sí sola absorbe bastante tiempo Claro, y atrae la atención de bastantes personas. claro. En el sitio también estás involucrada o no. No, eso Ah, lo maneja alguien externo a mí. ajá, Sin embargo, pues aquí estamos, todos somos el equipo y claro. todos tenemos que saber de la revista. Claro, sí, que digo un poco la razón de ser. Eh, este, hay en estos años de trabajo, ¿hay alguna anécdota, alguna cosa que sea interesante de rescatar, que nos quieras compartir con respecto a la revista en tu trabajo específico, ¿no? Pues mira, yo como tal siempre he tenido como muchas ideas. Ujú, Entonces me es difícil bajarlas cuando son textos muy largos, ajá, porque pues es como yo quiero contar todo el cuento, pero no se puede porque finalmente no es un libro ilustrado como tal, claro, es una revista que tiene que tener cierta longitud y claro, no puedo extenderme tanto. claro. Entonces, ha habido veces en las que tengo que leer y poder hilar la historia con el personaje para poder generar las imágenes que cuenten la historia, pero que tampoco absorban toda la atención, porque, bueno, supongo que a muchos no, pero a mí sí, me Ujú. pasa que me voy por la imagen y ahí me quedo. Claro. Entonces, ha habido veces que me pasa eso, que yo estoy diseñando la imagen o que la estoy buscando o que se está haciendo y no me permito terminar de leer porque me quedo ahí. Entonces, eso es como, pues es chistoso, pero a la vez también me da como frustración porque yo debería de poder terminarla más rápido, pero la verdad es que la concentración que se le pone a cada texto debe de ser minuciosa y especial, porque ustedes están dándome un pedazo de su imaginación, de sus sentimientos, de su persona, y Ujú. yo tengo que poder interpretar lo que ustedes quieren decir. Claro. Y a mí siempre me da mucho miedo recibir un mensaje que diga, es que ¿por qué pusieron eso sin ni al caso con mi texto? Eso me da mucho miedo, pero afortunadamente nunca me ha pasado. Mirá qué bien. Es decir, siempre has logrado que el autor acepte la imagen, todo el trabajo detrás, ¿no? Qué bien, qué bien. Yo, sinceramente, siempre estoy sorprendido con cada imagen, porque rescata muy bien y de repente aparece una imagen que yo no lo había pensado y que aparece ahí, y que realmente me impacta. Me han pasado en más de un texto justamente eso, es decir, que la imagen diga tanto y hasta aparece una idea más que no se me había ocurrido o está resaltada de alguna manera y que gratamente me sorprende. Y eso es muy bueno, ¿no? Ese trabajo, porque uno tiene el texto, uno lo desarrolla, lo lleva, imagina ciertas cosas, tiene cierta imagen visual, cierta idea visual del contenido de un texto, pero cuando el otro lo interpreta y lo plasma en una imagen, está diciendo muchas cosas más, eh, lo, 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 lo está digiriendo, lo está revisando y está tratando de sacar lo esencial de todo eso. Y eso me parece muy interesante. En la revista tenemos, para cada sección, tiene un nombre específico. Uno es la espada. Sí, es la espada, el yugo, la lanza
Ujú. y el buey. ¿A qué responden esos nombres? Mira, te cuento. Es una historia que tenemos, de hecho está en la web por si alguien quiere leerla, Ujú. porque yo se las voy a resumir un poquito. Bien. Bueno, esta es la historia de Frilla, que es un oráculo que menciona que un nuevo rey entrará por la puerta del este. Ujú. Entonces, tiempo después, Gordias, un campesino inusual que poseía una carreta y bueyes, cruzó la puerta y en agradecimiento ofreció su carreta porque obviamente se volvió rey. Entonces, pues ya, él ofreció su carreta Ajá. atando la lanza y el yugo. Entonces, aquí ya te dije como los elementos básicos de esta historia que la conforman. Te Ajá. digo, es así como lo que yo hago, Claro. como desmenuzar un poco Ujú. lo que no es obvio. Claro. Claro. Entonces, ata la lanza y el yugo con un nodo imposible, que es el nodo gordiano, Ujú. eh, y ya a quien lo pudiera desatar, conquistaría. Claro. Entonces, bueno, esa es más o menos la historia, Ajá. pero esta historia no trata solamente de un rey, no trata solamente de Frilla, no trata solamente de Zeus, trata de algunos elementos que se ofrecieron como agradecimiento Ujú. y que están presentes. Entonces, son recursos, me parece, retóricos Ujú. que podemos utilizar para llegar a las personas y para poder interpretar de otra forma lo que estamos viendo. Claro. Y al dar diferentes interpretaciones de lo que estamos viendo, podemos observar un poco más y podemos comprender lo que hay detrás. Claro, claro. Justamente. Entonces, ay, perdóname, No, 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 está bien, está bien, está bien. Me quedo con la idea. Tú sigue. Yo te escucho, perdón. el nodo gordiano sería como este complemento de todo lo que nos une, obviamente como una comunidad literaria. Ujú. La espada serían los cuentos, que es como digamos lo más fuerte. Ujú. No quiero decir que lo demás sea frágil, más bien que pueden ser a veces los más largos, aunque Claro. a veces me sorprende, ¿eh? Porque los poemas que luego mandan también son larguísimos, Claro. y a veces lo superan muchísimo por páginas. Mira. Después sería la lanza, que también viene siendo algo muy fuerte, Ajá. el buey, que es el de ensayos, Ujú. y el yugo, que son reseñas. Claro, claro. Entonces, todo esto lo atamos con el nudo y bueno, aquí estamos, con este mismo nudo siendo esta comunidad literaria. Claro, claro. Porque justamente este cuando uno va leyendo el primer número y algunas reflexiones que van apareciendo por ahí, a lo que se apunta es justamente a ir uniendo todas esas intenciones, como que a partir, y eso a mí me gusta, de lo que leí en la primera revista y después en alguna más, la búsqueda a través de la literatura, a través de textos, desentrañar la vida misma, ¿no? Es decir, se decía, yo lo leía, de que a través de la literatura buscar entender el propio mundo. Eso a mí me parece muy interesante. Así es, porque, bueno, nunca vamos a terminar de conocerlo. La verdad Ujú. es que no creo que alguien tenga suficiente vida para conocerlo a profundidad, así como nunca terminamos de conocer una persona, Claro, pero realmente no podemos terminar de conocerlo porque va cambiando. Y así como claro. va cambiando la percepción de cada uno Ujú. y la manera en la que los escritores aterrizan sus ideas, en la manera en la que expresan su sentir o su pensar, Ujú. siempre va a ser diferente, pero podemos aprender de ello, para bien y para mal. Claro. No tiene por qué ser súper lineal o algo estricto. Ujú. Claro. Eh, puedo decir que he aprendido de cada uno de los escritores Ujú. porque siempre me dan un diferente punto de vista de lo Ajá. que yo estoy viendo o de Ajá. lo que yo estoy entendiendo, Claro. porque al final ellos me dan herramientas para poder tener nuevas ideas. Mira, qué bien, qué bien.
Claro. Tal vez haya algo que no te hayamos preguntado y que sería interesante mencionarlo respecto de la revista o de la propuesta en conjunto de Nudo Gordiano. Quizás hay algo que no te hayamos preguntado y que sea interesante de rescatarlo. Te escuchamos. Bueno, yo creo, como te digo, yo no escribo, Uh-huh. pero sí interpreto. Y no solamente interpreto textos, también interpreto imágenes. Ajá. Y creo que el arte de expresarnos Uh-huh. es algo demasiado humano, porque Claro. sí, todos lo hacemos, pero siento que no todos tenemos las facultades para hacerlo adecuadamente. Uh-huh. Entonces, yo creo que las personas que están interesadas en la literatura, en el arte en sí, deben no solamente de practicar lo que es la normativa o la técnica, yo creo que también deben de practicar cómo entender su mente y cómo profundizarse en sí mismos. Porque ser introspectivos en Ajá. cada uno, eso me parece la tarea más difícil. Sí. La tarea más difícil de conocernos a nosotros mismos. Uh-huh. Porque también nunca terminamos de conocernos y al final podemos decir, sí, yo soy esta persona y soy así y así y así, pero al siguiente día te vas a encontrar con una situación que va a cambiar tu forma de pensar. Claro. Entonces, cuando tú comprendes cómo estudiarte y cómo aprender a expresar lo que sientes, creo que ahí es cuando empezamos a crecer como humanos. Mm. Qué interesante, ¿no? Y cómo esta actividad que muchas veces, por ejemplo, el escritor Sábato argentino decía, esta actividad, este vano oficio, ¿no? De escribir, decir, porque como que no se lograba nada. Sin embargo, genera tantas cosas, influye en el mundo circundante más allá y a través del tiempo, porque un texto muchas veces puede no leerse en la época en que vivió el escritor y sin embargo tiene una fuerza impresionante, capaz que 100 años después o cientos de años después. Creo que esa es un poco también lo interesante de un texto, el impacto que tiene a futuro, ¿no? El impacto que tiene y que uno nunca sabe a dónde llega. Por eso me parece tan interesante el trabajo que realiza la revista, que realizan ustedes, porque permite a alguien que está en su escritorio escribiendo, en su máquina de escribir, en su computadora o en un celular, hoy por hoy, que eso permanezca en el tiempo. Es decir, alguien lo va a leer en otro lugar, en tiempo y espacio, y le va a impactar. Pero llega porque hay un medio que así lo permite. Y ese es el trabajo que en este caso realizan ustedes y le dan ese lugar a lo como se propusieron en un principio, que a veces las editoriales grandes no pueden abarcar o no les es redituable o lo que sea. Y bueno, la revista sí está permitiendo que los escritores lleguen, que sean por lo menos conocidos en principio, ¿no? A que podamos descubrirlos. A gente joven, a gente que de repente no es tan joven, pero que está haciendo cosas y que bueno, no tiene otra forma de llegar. Realmente es un muy buen trabajo y ha sido un placer, ha sido todo un placer, Mari, tener esta entrevista contigo, Mari Carmen. Te agradezco muchísimo que hayas participado de Café y Palabras. Y bueno, estamos a las órdenes para alguna otra ocasión en la cual sea posible difundir algo más sobre esta gran labor que realizan ustedes en pos de la difusión, de la creación literaria y de los escritores. Así que te doy las gracias a ti y a todo el equipo por ese trabajo y vamos a seguir difundiendo el trabajo de Nudo Gordiano, ¿sí? Claro que sí, Walter, aquí estamos a tus órdenes. Te agradezco muchísimo la invitación de parte de Enrique y de todo el equipo. De verdad nos sentimos honrados de estar aquí. Y claro que sí, yo sigo recibiendo sus textos y espero leerte pronto, a ti también, porque me gustan mucho tus textos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias por participar de Café y Palabras. Gracias. Gracias, bye. Bye, bye.
Esto es Café y Palabras, en la noche de Oriental. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la valiosa colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Salimos al aire en vivo los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. Pero la radio retransmite, vuelve a publicar el programa en algún momento del fin de semana. Estamos muy agradecidos por eso. Los invitamos a seguir escuchando la programación de Radio Oriental. Y avisarles también que pueden escuchar por la web de Oriental, oriental.com.uy/inicio/en-vivo/. Pueden seguir a Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770am, o la red social X, @oriental770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.